Carlos, Dios le bendiga, Dios les bendiga a todos los hermanos que se encuentran aquí en esta hora conectados. Les saludo de una manera especial, un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra hermana Adriana que nos está colaborando con esas hermosas alabanzas para exaltar a nuestro Señor Jesús. Y gracias a mi hermano Giancarlos por estar aquí al frente de este servicio, dirigiéndolo. De pronto él tenía otra cosa que hacer, pero aquí está para servirle al Señor y yo le agradezco mucho. Cuanto más el Señor está agradecido con él, que está dispuesto para servirle en todo momento. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Los invito a leer la palabra de Dios. Allí en un texto muy conocido de la palabra de Dios, como ya hemos leído, el tema es "y seas valiente", que es parte del texto que vamos a leer ahora mismo. Vamos a leer allí en Josué, capítulo 1, el versículo... Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 9, amén. Dice así la palabra de Dios: "Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas". Amén. Gloria al Señor Jesús. Ay, vamos a meditar en esta hora en la palabra de Dios. Amén. Y bueno, yo meditaba en, en la palabra de Dios, en estos versículos, en el libro de Josué, y en el tema que pues el Señor me ha regalado en esta hora: "y seas valiente". ¿Y la valentía a qué se refiere? A heroísmo, a alguien que tiene gallardía, que tiene valor, que logra vencer temores o dudas. También se refiere a la ausencia del temor, a alguien que tiene ausencia del temor, que no le teme a nada, alguien que es fuerte. De pronto eso de valiente me recuerda también a un joven que registra la Biblia, a Sansón, porque él era valiente, era fuerte, pero tenía una fuerza física, de pronto no era su fuerza espiritual. Pero este joven sí tenía una fuerza espiritual, este joven Josué. Su nombre original era Osea. Yo le decía esta tarde al pastor, ¿qué tal usted llamarse Osea? No, no ese Osea, no, pero ¿qué tal uno llamaba en esta época Osea? Así se llamaba Josué. Pero Moisés, al momento de él empezar a servirle a Moisés, le cambió el nombre por Josué, que quiere decir el Salvador Jesucristo, o el Salvador, o salvar, o salvación. Eso quiere decir ese nombre. Así que en el Señor, eso es un reflejo, un pequeño reflejo de lo que el Señor hace, esos pequeños cambios cuando le entregamos la vida a Él. Él cambia hasta nuestro nombre, hasta el significado de nuestro nombre. Amén. Vamos a meditar un poco en esta tarde en la historia de este joven. Bueno, él era hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Él fue el comandante militar de Moisés mientras Moisés dirigió el pueblo de Israel. Recordemos que Moisés fue el encargado de dirigir el pueblo de Dios desde que lo sacó desde Egipto. Fue el comandante militar de Moisés y a la edad de 110 años reunió a todo el pueblo de Israel y les aconsejó ser fieles a Dios. Esto lo podemos leer en Josué 24:14, capítulo 24, versículo 14. Vamos a rapidito a leer este versículo, porque nos habla mucho de lo que tenía este joven, de cómo era él, aunque ya a los 110 años no era tan joven, pero también su juventud la dedicó a él, a Dios. Amén. Josué 24, capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Tiene como subtítulo este capítulo: Discurso de despedida de Josué. Dice así el versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Qué palabras tan claras de un servidor de Dios, de una persona que ha dedicado su vida a servirle al Señor, a una persona que ha sido valiente, como lo dice el tema en esta noche. Amén. Hay unas promesas registradas en la Biblia, en este capítulo que hemos leído al inicio, en Josué 1, capítulo 1, hay unas promesas para Josué y vemos al transcurrir el libro de Josué que el Señor las cumplió, como por ejemplo el Señor Jesucristo le prometió a Josué tener la victoria, darle la victoria, y en Josué 1:5 podemos ver esta promesa. Dice el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente, o sea, nadie podía enfrentar a Josué porque Dios estaba con él. Le prometió eso y así fue. Muchas derrotas hubieron por Josué, dirigió el pueblo, lucharon y vencieron, tuvieron muchas victorias. El Señor ahí cumplió su promesa, amén. Y dice la palabra de Dios: como estuve con Moisés, estaré contigo. Sabemos que desde que Moisés nació, desde que esa princesa lo encontró en, en el arquilla, desde ese momento, desde que él nació, Jehová estaba con él, amén. Así mismo Dios le prometía estar con Josué, estar con él, y así fue hasta el día de su muerte. El Señor Jesucristo estuvo con él, su presencia estuvo guiándolo, amén. En el versículo que sigue, el versículo 6, le prometió la herencia. Vamos a leer este versículo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. O sea que la herencia era esa tierra, la tierra prometida, y el Señor le prometía a Josué que él era el que iba a dar esa heredad, él iba a ser el medio para llevar el pueblo de Dios a esa heredad. Y así fue o no fue, así cumplió la palabra de Dios. Las promesas que están en la palabra de Dios se cumplen, amén. Y el Señor cumplió esta hermosa promesa también. En el versículo que sigue, en el 7, también le promete otra cosa al Señor a Josué. Dice así la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la siguiente promesa que el Señor le hizo a Josué. ¿Cuál fue? El éxito y la prosperidad, ser próspero. ¿Y se lo cumplió el Señor o no se lo cumplió? Claro que sí, también se lo cumplió. Está escrito en la palabra de Dios que todo lo que el Señor le prometió a Josué se lo cumplió también. Le prometió su compañía. Bueno, ya lo leímos, el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Y fue así o no fue así? El Señor prometió estar con él y hasta el fin de sus días también lo cumplió. Amén. ¿Cuántas veces de pronto yo miraba y meditaba que por qué, hasta le pregunté al hermano Oscar, al pastor, que por qué tantas veces el Señor le había dicho a Josué que se esforzara y fuera valiente? Y leemos desde el versículo 5 que le dice: no te dejaré ni te desampararé. Y en el 6, esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 7 otra vez, esfuérzate y sé muy valiente. Y en el 9 otra vez, esfuérzate y sé valiente. Y en el 18 otra vez, solamente que te esfuerces y seas valiente. Y le repite desde que el Señor ya estaba preparando a Moisés para su muerte, lo estaba preparando, y le dijo: ahí está tu siervo Josué, ese joven que te ha servido, solo anímalo, dale ánimo. Pero ¿por qué el Señor le pediría a Moisés, perdón, que le diera ánimo a Josué? Desde que, desde que el Señor Jesucristo le pidió a Moisés que le diera ánimo a Josué, desde ahí Moisés y el Señor Jesús, desde que le empezó a hablar a él directamente, empezaron a darle ánimo. A mí, vamos a ver la palabra de Dios
En Deuteronomios capítulo 1, versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Josué, hijo de Nun, bueno, voy a leer desde el versículo anterior. No, desde el 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale porque él la hará heredar a Israel. ¿Qué hará heredar? La tierra prometida. Y le dice al Señor a Moisés que le anime. El versículo, vamos a leer otro versículo, en Deuteronomios capítulo 31, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque de Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Gloria al Señor Jesucristo. Desde ahí comienza Moisés a cumplir lo que el Señor le había dicho, a obedecerle, de que animara a Josué, y empieza él a animarlo, y el Señor Jesucristo también empieza a animar a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. No sabemos de pronto, Josué no se sentía tan buen líder como Moisés, o de pronto, porque dice la palabra de Dios que desde joven él era siervo de Moisés, de pronto estaba enseñado a que le dijeran, a que lo mandaran, él estaba enseñado de pronto a obedecerle a Moisés, y de repente ir al mando al que tenía Moisés, de pronto era muy difícil para él. Josué no sabía lo que se le venía, pero el Señor Jesucristo conocía su corazón, conocía su mente, conocía de lo que él era capaz, y desde un principio lo empezó a animar. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, a darle ánimo para que él pudiera cumplir con este rol de llevar el pueblo de Dios hasta esa tierra prometida. Amén. ¿Cuántas veces de pronto nosotros, como cristianos, como seres humanos, nos sentimos solos o pensamos que nos dejan solos y hasta ahí quedamos, pero no nos acordamos de que el Señor también nos ha prometido a nosotros que estará con nosotros hasta el fin de nuestros días, que Él estará, que su presencia nos guía y está con nosotros en cada momento, amén. Y nos olvidamos de esa promesa que el Señor le hizo a Josué, perdón, pero no nos apropiamos de esas promesas, no las hacemos nuestras para que el Señor nos dé ánimo, nos dé ese valor, esa valentía de seguir adelante, de servirle. Hay otro versículo de Deuteronomios 31, aquí mismo en el mismo capítulo, el versículo 23, dice así la palabra de Dios. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate. Otra vez le dice, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí están las dos, está que lo anima y le hace una promesa de estar con él. O sea, Josué tenía que esforzarse y ser valiente para que el Señor estuviera con él. Si Josué no ponía ese granito de arena, ¿cómo iba a esperar que el Señor estuviera con él? Amén. Vamos a hacernos una pregunta en esta noche. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué Josué necesitaba ánimo? No sabíamos, como decía anteriormente, si de pronto él se creía menos que Moisés, de pronto su corazón no se creía capaz, no creía que era lo suficientemente bueno como para ser un líder de un pueblo tan grande, amén. Y cuántas veces nosotros, no sé, ustedes, de pronto un amigo que esté aquí escuchando este servicio y ha pensado de pronto entregarle la vida al Señor, entregarse al Señor y dedicarse a servirle a Dios, y de pronto no ha tenido esa valentía, ese valor para entregarse, porque es que me da pena, y a uno le da pena realmente muchas veces cosas que no deberían darnos pena y nos dan, que porque los amigos, que porque una cosa, que la otra, y creemos que eso está bien, que nos dé pena, pero no, el Señor nos da ese valor, esa valentía. Hay que clamarle al Señor para que nos dé ese valor y que seamos valientes y fuertes. Pongamos ese granito de arena de nuestra parte para servirle a nuestro Dios. Él se merece todo, amén. Gloria al Señor Jesús.
Vamos a leer otro versículo por allí en Éxodo. Éxodo capítulo 33 dice así la palabra de Dios, versículo 16. ¿Y en qué es? Vamos a leer desde el versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Amén. Y dijo Moisés a Jehová, mira tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es tu pueblo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo le dijo a Moisés que su presencia iba a ir con él y le daría descanso. Amén. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén, gloria al Señor Jesús. Y dice así el versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, si en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos y que están sobre la faz de la tierra? Gloria al Señor Jesús. Y acá meditamos en tres cosas muy importantes que el Señor requiere para que nosotros cobremos ánimo. Amén. Y es que Moisés le dice al Señor que halle gracia a él en sus ojos, hallar gracia ante los ojos de Dios, amén. Esa es una cosa muy importante que nosotros debemos de esforzarnos por hallar gracia delante de los ojos de Dios. Y como segundo, que Él ande con nosotros, amén. Gloria al Señor Jesús, ganarnos esa promesa de que Él esté con nosotros. Y tercero, que seamos apartados, amén, así como este pueblo era apartado para el Señor Jesús y para pasar esta tierra prometida, para heredar esa tierra prometida, que nosotros también podamos ser apartados para su gloria, para su honra, para servirle, amén, gloria al Señor Jesús, porque en toda la Biblia la podemos estudiar y yo no he leído donde el Señor le cumple promesas a alguien que no pone su granito de arena, alguien que no se esfuerza, que no es valiente. Amén, gloria al Señor Jesús. De pronto muchas veces nosotros hemos pasado por momentos que nos da pena decir que somos cristianos ante mucha gente, nos da pena muchas veces, pues en mi caso, en mi pueblo sucedía que uno iba a saludar a un hermano y le daba pena decir amén o Dios le bendiga, ni se le entendía, y así saludaba muchas veces porque había muchos hermanos que les daba pena. Pero nos preguntamos en esta noche, ¿por qué no preguntarnos? Ese es la forma de nosotros poner nuestro granito de arena y de sacar nuestra valentía, nuestro valor. Siempre me dice mi mamá, así como gritan en la casa, ¿por qué no gritas así en la iglesia para decir gloria a Dios? Y es verdad, lo ponemos en la vida espiritual y ¿por qué no? Cuando de pronto salimos a la calle es muy fácil gritar, oiga, no me empuje, pero para decir, Dios le bendiga, hermano, ahí sí no gritamos. Y entonces, ¿dónde está nuestra valentía y nuestro valor como cristianos? Amén. De pronto sacamos más valentía y más fuerza para hacer cosas que no son agradables ante Dios y para hacer lo que a Dios le agrada, ahí sí no tenemos ese valor y esa valentía. Amén. Entonces, qué bueno es que en esta hora meditemos, amén, meditemos en la palabra de Dios. Y ese es el consejo de Dios en esta hora para todos nosotros, amén, para jóvenes, hermanos, ancianos, para todos en esta hora. Y es que saquemos esa fuerza, esa valentía, ese valor que Él nos ha dado, amén, para poner nuestro granito de arena y así que Él pueda cumplir esas promesas con nosotros. Así como estuvo con Josué, que esté con nosotros. Así como estuvo con Moisés, que esté también con nosotros. Pero ¿qué debemos hacer para que Él esté con nosotros? Para que Él nos dé ese valor, amén. Esforzarnos y ser valientes, amén. Le invito a la hermana Adriana que nos acompañe con una alabanza, amén. Y vamos a
a elevar también una oración, después de esta alabanza, hacer una oración para darle gracias al Señor por su palabra, amén, porque nos ha permitido una vez más estar aquí escuchando su palabra, me ha permitido una vez más hablar de su palabra.